Continuamos con más en las noticias Tampico. En este momento me da mucho gusto saludar y dar la bienvenida en este espacio informativo a quien es el director ejecutivo de Grupo Lister, y me refiero al químico Sergio Salazar Lozano. Químico, un gusto saludarlo, bienvenido. Gracias, muchas gracias, igualmente. Al contrario, gracias por estar el día de hoy con nosotros. A tocar temas muy importantes, Químico, no podemos perder de vista que en medio de toda esta vorágine de la pandemia de COVID-19, pues aquí en la zona tenemos otros padecimientos que ahí están, ahí han estado siempre y se nos ha olvidado un poco, como el dengue, el Zika y el chikungunya. Así es, fíjate que son, tres virus que van a encontrarse en la zona. Es importante sí reconocer que el chikungunya es muy raro aquí en la zona, afortunadamente, ¿verdad? Afortunadamente es raro. El Zika un poco menos, es un poquito más común, digamos, y el dengue en definitiva pues es el más común que vamos a encontrar en la zona, ¿no? Entonces, y en ese sentido es importante porque nosotros tenemos el mosquito vector Aedes aegypti, que lo vamos a hallar en Tampico, pues Madero, Altamira, en la zona conurbada, el norte de Veracruz, lo vamos a hallar prácticamente todo el año. La temperatura y las condiciones de humedad que tenemos en la zona, pues son propicias, ¿verdad? Eso. Y bueno, por supuesto, el hecho de que, pues aún hay trabajo por hacer, aunque ya se ha hecho mucho, aún hay trabajo por hacer por descacharrizar las colonias y todo esto, ¿no? Que es muy importante. Hay muchos terrenos baldíos y, pues tristemente, en algunos de estos, a veces, pues hay botes, latas, llantas y cosas que de alguna forma sirven como reservorio para el virus, para el vector en este caso, ¿verdad? Entonces, todo esto es muy importante. Es importante también que reconozcamos que, hacer un diagnóstico adecuado, obviamente la parte clínica es muy importante, pero también hay un ligero traslape en los síntomas. Estos tres virus son virus que, se van a digamos que no solo comparten el vector, sino hasta cierto punto los tres virus pueden, por ejemplo, dar fiebre, ¿sí? Okay. Entonces, la fiebre es, digamos, un síntoma común para los tres virus. Y existen, en general, el malestar puede ser hasta cierto punto más o menos similar, aunque no es exactamente igual. El Zika, digamos, va a presentar el cuadro clínico más suave. De hecho, es el que mayor número de asintomáticos va a presentar, ¿sí? De gente que a lo mejor tiene el virus, pero no sabe que lo tiene. Y de hecho... Perdón la interrupción. O sea, puede pasar también eso, entonces, con el Zika. Así es, con el Zika puede pasar en definitiva, y de hecho pasa con frecuencia, es un número considerable de personas que son asintomáticas en el caso del Zika. Y de hecho esto lo vuelve un virus un tanto peligroso en cuanto a que, sabemos que el Zika está asociado, en el caso de que una mujer embarazada, por ejemplo, sufra una infección por el virus Zika, es posible que de la mujer embarazada sea transmitido al feto. Ah, caray. Y en el feto, el virus de hecho también en el adulto, tiene cierta preferencia, digamos, o puede llegar a algunas células que se encuentran en el cerebro. Y entonces el virus provoca una destrucción en ciertas regiones del cerebro de ciertas células en el cerebro, ¿verdad?, que provoca un colapso de la bóveda craneal, y entonces estos niños nacen con microcefalia, ¿sí? Entonces, esto es una de las cosas que es importante poder detectar, sobre todo, por eso insisto, en mujeres embarazadas. Ahora, no limitarlo a mujeres embarazadas, porque el problema es un poco más complicado que esto. Hemos hablado que estos tres virus se transmiten, por ejemplo, por el vector Aedes aegypti, ¿verdad? Y lo tenemos en la zona, pero el Zika en particular puede ser transmitido también por vía sexual. Entonces, un hombre, ¿sí?, que tenga el virus pudiera, a través de una relación sexual, transmitir el virus también a su esposa. Si estamos hablando de que se trata de una mujer embarazada, entonces podemos volver a lo que comentábamos hace un momento, en donde entonces ya este riesgo ya pasó no solo a su mujer, sino a su futuro hijo, por ejemplo, ¿no? Químico, perdón, para detectar la enfermedad o detectar el virus, ¿las pruebas de laboratorio que se realizan son iguales o son distintas para cada uno de los casos? Así es. Mira, hay pruebas que son diferenciadas, por supuesto. Hay estudios que son para detectar lo más común, lo más
frecuente que se solicitan son anticuerpos. Y entonces se piden anticuerpos para dengue, se pueden pedir para Zika o se pueden pedir para chikungunya. Ahora, ¿qué problema tenemos entre el Zika y el dengue, verdad? Principalmente es el hecho de que ambos son flavivirus y digamos que los antígenos, que son las proteínas que se van a encontrar en la parte exterior del virus y son antigénicamente importantes, quiere decir que el sistema inmune va a montar una respuesta específica contra estos, ¿sí? Estos se parecen mucho, estas proteínas. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la hora de que se hace un estudio para el dengue, por ejemplo, este pudiera ser positivo si es de anticuerpos para dengue y sin embargo tratarse de anticuerpos que están dirigidos contra el virus Zika. Así podemos nosotros identificar que puede haber falsos positivos en las pruebas de dengue. Y lo mismo ocurre al revés. También pasa que puede haber reacción cruzada, se le llama esto, con los anticuerpos del dengue en el caso de la prueba del Zika. Esto, bueno, pues es una nota precautoria y la recomendación no es basar los diagnósticos en las pruebas de anticuerpos, sino confirmar todos los diagnósticos con una PCR, como ocurre con COVID en este momento, ¿verdad? Claro. Entonces, el diagnóstico se tiene que hacer a través de una PCR, es una RT-PCR multiplex, nosotros contamos con una, en donde hacemos simultáneamente los 3 virus. Y esta sí es inequívoca, porque se buscan regiones genéticas que son específicas de cada uno del virus. Esta sí, si en algún momento se obtiene positivo para dengue, para chikungunya o para Zika, no hay falla, ¿verdad? Es seguro que se trata de eso. Y también es posible encontrar coinfecciones. También es posible que haya un paciente que tenga simultáneamente, por ejemplo, dengue y Zika. Y si este es el caso y el diagnóstico se hace solo de uno de estos porque se usaron anticuerpos y al dar positivo para dengue ya no se buscó Zika o viceversa, entonces podemos no darnos cuenta de que, por ejemplo, si fue para dengue, esta persona tiene el riesgo de transmitírselo a su esposa porque a lo mejor también tiene Zika, por ejemplo, ¿sí? Caray. En cambio, con la PCR podemos dar un reporte que diga que simultáneamente es positivo para dengue y también para Zika. E igual también puede tener COVID. Sí, por supuesto. Sí, O sea, son simultáneamente 3 o 4 virus. No son excluyentes al final del día. Están circulando estos virus en la zona, principalmente el dengue, ya lo comentábamos. Y bueno, obviamente, pues el COVID, esto es sin duda, ¿no? Y la transmisión, pues es distinta, pero sí, alguien pudiera tener, ahora sí que, bueno, pues, la mala suerte, ¿verdad?, de coincidir en ese sentido. Químico, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por acompañarnos, por resolvernos tantas dudas y profundizar en el tema. Y bueno, algo que guste agregar en este momento para la gente que nos está escuchando. Claro, bueno, pues solamente que se cuiden mucho. Evidentemente, hay que tener todos los cuidados con respecto a COVID, pero también no olvidarnos que en la zona tenemos estos otros virus y que requieren de otro tipo de cuidados, en descacharrizar, en protegernos con ropa larga, en utilizar repelente, etcétera, etcétera, ¿no? Para también evitar complicaciones de salud por estos otros problemas. Químico Sergio Salazar Lozano, director ejecutivo del Grupo Lister, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, al contrario.